Ustedes que han venido a la parroquia La Ascensión del Señor en este primer domingo del tiempo de Adviento, hemos leído el Evangelio de Mateo 24, 37 al 44, donde Jesús pone el ejemplo de la segunda venida del Señor como lo que pasó en época de Noé. Yo creo que nosotros sí conocemos la historia de Noé. Pues le mandaron a hacer una barca porque iban a ver un diluvio, y él empezó a construir el barco. Pero ese barco seguramente no era pequeño, era muy grande, y para eso pues le llevaría mucho tiempo. ¿Y por qué se le manda a construir ese barco tan grande? Pues podríamos decir para que sea un signo externo para sus coterráneos. Es decir, él está construyendo el barco, pues por algo será, y él les decía, es que va a venir un momento de diluvio, pero la gente no quiso ni entender o no pudieron entender el signo externo que tenían, y cuando llega el momento del diluvio es cuando ya ellos toman conciencia de lo que estaba pasando, pero ya era tarde. Es decir, que el signo de la barca no era significante para la gente de la época. ¿Por qué? Porque estaban en la cotidianidad, estaban en la normalidad, estaban en la rutina. Yo quisiera hacerles claridad a esto, y yo se los he explicado muchas veces, pero quiero volverlo a hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué las cosas se nos vuelven cotidianas? ¿Por qué las cosas se nos vuelven rutinarias? ¿Por qué las cosas se nos vuelven normales? Yo se los he dicho varias veces. Lo que sucede es que nuestro cerebro está altamente capacitado para ahorrar energía. Y cuando el cerebro se ve expuesto a pensar, cuando el cerebro se ve expuesto a aprender, cuando el cerebro se ve expuesto a asimilar información nueva, la energía que consume es alta. Entonces él lo que hace es que lo que nosotros tenemos se haga de una manera inconsciente, de tal forma que la energía que posiblemente podemos gastar en aprendizaje, pues lo podamos utilizar en otras cosas. Demos un ejemplo. Mire usted, cuando nosotros aprendíamos a manejar el carro, ¿cómo nos bajábamos? Las piernas doliendo, el cuello tensionado, y hoy en día le metemos ese cambio y ni siquiera sabemos cómo lo hacemos. Mire, cuando uno aprende otro idioma, no entiende, se cansa, el cerebro tiende a dormirlo a uno. Mire, cuando usted tiene que estudiar para especializarse o profesionalizarse en algo, mire que cuando usted lo cambian de un puesto a otro y usted tiene que aprender, el estrés y el miedo a veces y el bloqueo mental que tenemos es muy grande. ¿Por qué? Porque el cerebro está diciendo, esa energía que vamos a gastar aprendiendo la podemos utilizar en otra cosa. Pero entonces el cerebro ataca, el cerebro empieza a decirle no aprenda, y lo duerme a uno, le da somnolencia, le hace pesado los ojos, empieza uno a tener unas reacciones donde empieza uno a cansarse del aprendizaje, y uno por eso tiene la voluntad que hacer el esfuerzo para seguir aprendiendo, porque el objetivo del cerebro es que todo se nos vuelva cotidiano, todo se nos vuelva rutina, todo se nos vuelva normal, y de esta manera no tendremos que gastar energía. Por eso las personas estas de Noé, las cosas se le volvieron cotidianas, pero lo que hacía era en un estado inconsciente, como hoy la mayoría de nosotros actuamos. La mayoría de nosotros actuamos de manera inconsciente para no gastar energía, y por eso no pensamos en la cotidianidad, por eso no pensamos en la normalidad, por eso no pensamos en la rutina, porque la gente dice, pero es que esto es normal, es que esto yo lo hago cotidianamente. Cuando la persona dice eso es porque ya está en un estado de inconsciencia, ya se hace sin racionalizarlo, y esto le da una satisfacción, una tranquilidad, y no se siente estresado en ese aspecto. Pero ¿qué sucede? No se da cuenta no es capaz de conceptualizar las cosas eso es lo que sucede. Ahora,
Nosotros también somos un signo visible de Dios y tenemos el mismo problema. Así como ayer esa barca no se logró entender, asimismo hoy la iglesia no se logra percibir. ¿Por qué? Porque la iglesia se convirtió en una realidad cotidiana. La iglesia está en la normalidad de nuestra vida. ¿Qué significa estar en la cotidianidad? Es decir, en estado de inconsciencia. ¿Qué significa estar en la parte normal o rutinaria de la vida? Quiere decir que somos inconscientes. Por esto estos signos no son significativos para la gente hoy. Vemos un ejemplo. Mire, preguntémosle a una persona de 60 años, de 70, póngale 80. Mira, te presento un caso. Imagínate que una pareja joven, tienen un bebé y no lo quieren bautizar. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué le pregunto a esa persona de 50, 60, 80 años? Porque esa persona ha tenido 80 años de vivir en la Iglesia Católica. Esa persona ha tenido 70 años de vivir en la Iglesia Católica. Esa persona ha tenido 60 años de vivir en la Iglesia Católica. Por lo que esa persona es capaz de argumentarme el por qué es necesario bautizar un niño. ¿Y cuál es la sorpresa que nos llevamos? Pregúntele a una persona de 80 años, de 50, de 70, ¿oíste yo por qué me tengo que casar? ¿Cómo así? No, es que verá, yo me voy a ir a vivir con el novio, con la novia, y vamos a ver cómo nos va y después nos casamos. Pregúntele a usted a una persona de 70 años por qué es necesario el matrimonio y verá la sorpresa que se da. No sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque esto se le volvió cotidiano. Es normal bautizarse, es normal casarse, es normal. Y cuando la gente dice que esto es normal, entonces el signo deja de ser significante. Mire usted, en una sociedad como la que tenemos nosotros, que no pensamos dos veces en llevar a nuestro ser querido a cremarlo y después a tirarlo, dizque por allá en una montaña o al río Medellín. ¿Vos te imaginas un ser querido que le es significativo a uno, cremarlo y botarlo? Nunca, jamás. ¿Pero y por qué lo hace? Porque el signo no está siendo claro del por qué el respeto a los muertos y lo que nosotros tenemos que hacer frente a ellos. Hay personas que hoy entierran a sus muertos y no le vuelven a hacer una misa, no se vuelven a acordar en su aniversario. Hay gente que viene a misa solamente cuando le nace. Hay gente que no se confiesa porque yo no me voy a confesar con una persona igual a uno. Es decir, todo se nos ha vuelto normal, y como todo se nos ha vuelto cotidiano, estos signos que Dios ha puesto en medio ya no son significantes, ya no le dicen nada a la gente, y nosotros que estamos involucrados en este medio tampoco somos capaces de argumentar. Doy otro ejemplo, voy a dar 2 ejemplos. Me dio unos domingos por salir allá afuera a las 8 de la mañana a ver la fuente esa, como echaba agüita pues, y mientras tanto la gente entraba. Bueno, y llega un señor ya bien maduro, tirando más bien a podrirse, y me dice: ¿usted es el sacerdote de la parroquia? Sí, señor. Y me entregó una tarjeta de esas, y leo yo, dice que Jesús hombre, José Luis no sé qué. Y yo: ¿y usted me pregunta que yo soy el sacerdote para entregarme esto? Sí, para que se convierta. No se convierta usted y verá que ya está para que estire la pata, mijo, y va a terminar en la 7ª paila mocha. Y yo decía: pero este viejo que está para estirar la pata y con estas bobadas. Y es que este viejo no creció en una cultura católica con unos principios católicos, y ya a estas alturas va a estar diciendo esas cosas. Otro domingo me dio por volverme a parar allá, por eso no me volví a parar allá, porque digo, me va mal allá. Y pasa un señor más bien cuarentón, cincuentón, con una niña. Y yo estaba mirando la pila esta,
Cuando le dice él a la niña, acérquesele, pero yo no hacía ningún gesto. Cuando él volteó y me dijo, Señor, entonces cuando me dijo Señor, ya me puso la pulga en el oído. Y yo, Señor, ¿y usted por qué me está diciendo a mí Señor? Entonces ya me dio, esto aquí pasa algo. Entonces yo volteé y me dijo, ¿cierto que usted no muerde? Y le dije, pues depende. Si me va a decir bobadas, de pronto sí muerdo. Ah, como las mismas que dice usted allá. Y yo, sí. ¿Quién es el que sale a la calle a que le escuche las bobadas? Yo tan siquiera estoy en mi casa y vienen a escucharme mis bobadas. ¿Quién es el que tiene que salir a las calles a que le escuchen su bobada? Entonces, ¿quién es más bobo, el que sale o el que está en su casa? Yo decía, pero ¿cómo este viejo expone a una niña a que se le enfrente a un sacerdote, un viejo de esos que ya, mejor dicho, está que se pudre también, porque no es que sea muy joven, y empieza a arriesgar su alma y arriesgar la alma de esa niña, donde una persona que fue formada como católico, que seguramente tuvo contacto con el catolicismo, que desgraciadamente le dimos las perlas a ese marrano y lo bautizamos, para que hoy venga a atacarnos y a decir que lo que nosotros decimos no sirve. ¿Sí ve usted lo que tenemos? ¿Por qué? Porque esto se nos volvió cotidiano, esto se nos volvió natural, esto se nos volvió normal, y al ser normal no somos conscientes del signo que Dios nos ha dado. Por eso no somos capaces de argumentar, por eso no somos capaces de decirle a la gente que está actuando mal. ¿Y por qué nosotros argumentativamente le tenemos que decir por qué está actuando mal? No somos capaces. ¿Por qué? Porque esto se nos volvió cotidiano. Y lo peor de lo peor, que a mí sí me parece lo más horrible, y no porque me parezca en opinión personal, sino por los estudios que hoy se tienen acerca del desarrollo humano, es lo peor de lo peor, es que una persona de 30 o 40 años, póngale ya una mujer de 20, porque la mujer de 20 ya tiene un concepto de responsabilidad, y el hombre solo adquiere concepto de responsabilidad a los 25. Escúchenme, mujeres, para que no se metan con hombres que sean menor o igual. Un hombre solo adquiere concepto de responsabilidad desde los 25, la mujer a los 20. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer en su desarrollo psicológico y aún corporal tiene 5 años más adelantado que el varón. Que la mujer es mucho más intuitiva y desarrolla mucho más su capacidad emocional, intelectual, etcétera, que el hombre. El hombre se demora un poco más. El hombre se demora un poco más dentro de ese desarrollo emocional. ¿Cómo es posible que una persona, una mujer que pase de 20 años o un hombre que ya tenga sus 25, 30 años, empieza a decir que viene a misa por costumbre? Ah, no, como a mí me enseñaron y como mi papá y mi mamá es católicos. Ay, Dios mío, pero ¿cómo está diciendo eso? Eso que lo diga un párvulo, eso que lo diga un niño, pues bueno, porque apenas está desarrollando una conceptualización de su ser y de su entorno. Es decir, que un niño puede decir, sí, es que yo vengo a misa porque mi mamá me obliga o porque me enseñaron, pues se acostumbra. Pero una persona ya adulta que diga que viene a misa porque lo acostumbraron o esa es la tradición, hombre, te falta un dedito de frente, porque es que nosotros no solamente hemos heredado una fe, sino que también hemos optado por una fe. Es imposible que nosotros vengamos acá por tradición. ¿Nosotros recibimos esto por tradición? Sí, pero tenemos que optar por esta fe, porque esta fe algo nos sirve y nosotros tenemos que manifestarle a las otras personas esto para qué nos sirve. Por eso es que yo les digo, no basta simplemente que por tradición estemos acá. Además tenemos que decir, ¿y esto a mí para qué me sirve? Entonces yo tengo que conceptualizar eso. Bueno, ¿y esto a mí para qué
qué me sirve? Y cuando venga una persona que está estudiando en la universidad, o aquellas personas que se leen un libro y ya se cree la última Coca-Cola del desierto, entonces me vengan a decir qué es lo que pienso, pues yo le voy a argumentar, no sobre teología y no sobre filosofía, sino sobre una experiencia vital que una persona como yo, que ya ha vivido siempre unos buen tiempo, pues he logrado percibir que esta fe me sirve para esto y esto y esto, y por eso considero que es un signo valioso que todavía le sigue diciendo algo a la cultura por eso y esto y esto. Hasta allá tenemos que llegar, hombre, pero no podemos permitir que estas cosas sean inconscientes y que nosotros actuemos de igual manera. Es normal ir a misa, es normal bautizar, es normal todo, y el problema es que cuando lo consideramos que algo sea normal es cuando empezamos a actuar de manera inconsciente y somos vulnerables a ser manipulados. El Señor esté con vosotros.